Hola, ¿cómo estás? Buen día. Quería hablar de la casa 12, ¿sí? Porque hablar de la casa 12 es de alguna manera hablar de todas las casas, ¿no? Es un poco el fin del recorrido que tenemos desde ese ascendente, ese amanecer para nuestra vida, ¿no? O sea, el fin en el sentido de no donde todo se termina, sino donde todo justamente vuelve a conectar con ese todo, ¿no? Con ese todo universal. Es una casa extraordinaria, ¿sí? Es la casa, y cuando hablamos de cualquier casa siempre está bueno tener en cuenta esa tríada que conecta un campo de experiencia, una casa, un signo que expresa las cualidades de esas experiencias y un planeta que rige todo eso, ¿no? En este caso, obviamente, el signo de Piscis, el regente Neptuno, en un tiempo muy activo, ¿sí? Hoy estamos teniendo, con la retrogradación de Mercurio y Venus, un stellium entre Mercurio, Venus, Saturno y el nodo norte, ¿sí? Con Neptuno activando un nuevo ciclo, y un nuevo inicio del recorrido zodiacal en Aries desde hace unos días, que también va a retrogradar y va a volver a Pisces, para el año que viene sí comenzar un ciclo en forma continua, ¿sí? Entonces, toda la energía, obviamente, el que esté en nodo norte solamente ya nos abraza como humanidad para conectar con todo lo que tiene que ver con la casa 12 con Piscis, ¿no? Con ese sentido de hermanamiento, sí, obviamente de disolución del yo, pero en esa disolución del yo es para conectar con ese inconsciente colectivo emocional, ¿no? Pues, hermanarnos en el que todos somos uno y todos somos parte de ese todo, ¿sí? Eh, entonces, los planetas en casa 12 obviamente, si no tenés planetas en casa 12 es el mismo principio como de cualquier casa vacía. Te fijas en tu carta natal, en qué cúspide, o sea, en qué signo se inicia tu casa 12, sabés la regencia de cada signo. Si no, obviamente la repasás, la podés buscar, las regencias de los signos, está bastante difundido el tema, obviamente también podés buscar en la lupa del grupo, tengo artículos sobre regencias. Entonces, ves esa casa 2 en qué signo tiene cúspide y vas a buscar a ese planeta regente de la casa 12 en qué signo, en qué casa está, cuáles son sus aspectos y demás. Así se interpretan las casas vacías, ¿no? No es que una casa por estar vacía no vas a poder vivir o no va a haber experiencias que tengan que ver con lo que te abre la casa que tengas vacía en tu carta natal. Obviamente, la interpretación va por ese lado, dónde está el planeta regente de esa casa, porque obviamente en general todos tenemos, o más o en menos, casas vacías. ¿Sí? En mi caso yo tengo, hablando con los planetas básicos, las luminarias personales, sociales y transpersonales, tengo 6 casas vacías en mi carta natal. Entonces, tengo toda la energía planetaria en el hemisferio superior, de la casa 7 es más, de la casa 8 a la 12. Entonces, si no cuento por ejemplo, a Lilith, que la tengo en casa 7 tengo 7 casas vacías. O sea que de casas vacías puedo hablar. Entonces, así se interpretan las casas vacías. Eh, entonces, cuando hay vamos a empezar un poco el recorrido de los planetas que pueden estar en la casa 12, el Sol. Y también otra información que está buena, todo planeta que esté en la casa 12, asimismo en cualquier casa, es análogo, por ejemplo, si yo digo un Sol en casa 12, pero que está en otro signo, es análogo, tiene una impronta obviamente a un Sol en Piscis porque está en la casa que le corresponde a Piscis. Entonces una persona puede tener el Sol en la casa 12, qué signo, sea, Leo, por decir cualquier cosa,
Pero ahí hay que, la interpretación se amplía, por eso obviamente que la interpretación es compleja, porque acá un sol en 12 toma también analogías con un sol en Piscis, a pesar de que esté en otro signo. Entonces después ahí hay que empezar a ver, a charlar, obviamente, con la persona que está haciendo que quiere la consulta para su interpretación, en ver cómo lo vive, ¿no? Porque entonces ahí hay que ver si ese signo está conectado en el elemento o está en un elemento un poco más que no tiene tanta sintonía con el elemento de la casa 12 que es una casa de agua, o sea que decimos que conecta con el principio vital de las emociones, por supuesto, porque es la casa de Piscis. Entonces, un sol en Piscis, el sol es la individualidad, ¿no? Es el yo, es la esencia, es el alma. Entonces, acá hay una energía que conecta con un. Y acá vienen la energía que muchas veces se dice que un sol en 12 es como la casa 12 es una casa pura en el sentido de que no es el campo para brillar individualmente. Entonces, yo lo veo como una posición obviamente favorable, de una esencia que conecta mucho con ese inconsciente colectivo emocional, mucha empatía, mucha conexión con ese todo, ¿sí? Pero en función del signo en el que esté, en función de los aspectos que pueda tener ese sol, se puede encontrar como una esencia que no se muestre mucho, una esencia que haga mucho por los demás y se olvide de sí misma. Entonces, como siempre, no hay ningún signo mejor ni peor, no hay ninguna posición planetaria buena ni mala, todo hace a la interpretación en función de, obviamente, si hablamos de un sol en 12, en qué signo está, cuáles son sus aspectos, dónde está el regente de ese signo, ¿sí? Obviamente. Pero es una esencia que conecta con el inconsciente colectivo emocional y que obviamente es una esencia que se brinda mucho por los demás. Cuando estamos en la luna, en la casa 12 acá es análogo a una luna en Piscis, entonces hay un ser emocional como es la luna ampliado hasta el infinito, en ese mar infinito de emociones que es Piscis. Entonces es una esencia emocional que obviamente puede estar y que está seguramente muy conectada con el hacer también por los demás. Acá siempre hay que tener en cuenta que la casa 2 al ser la casa de Piscis, tenemos que tener en cuenta la cuestión de esto de el no olvidarse de sí mismo, ¿sí? El no dejar, digamos, las propias necesidades, porque la luna es el ser emocional de cada uno de nosotros. Cuando está en la casa 12 es como hacer mucho y sentir mucho lo que sienten los demás. Acá hay una empatía, obviamente, súper ampliada. Mercurio en 12, que Mercurio es la mente, la comunicación, acá hay una mente súper intuitiva, obviamente emocional, ¿sí? En función del signo en el que esté este Mercurio, es cómo se exprese, ¿sí? Si está en aire, es como que está mucho más abierto a comunicar ese sentido intuitivo, si es un Mercurio en 12 también en agua, obviamente que lo emocional va a estar muchísimo más presente, pero yo lo veo como una posición favorable, siempre Mercurio en 12, a pesar de que es la casa opuesta, ¿sí? A las 6, que es el eje virginiano, que es el del lugar de exaltación para Mercurio, no lo veo como una posición desfavorable. Obviamente que puede haber confusión mental, puede haber también esta cuestión del querer estar tan impregnado de esa emoción, que eso también puede llevar a una manera de que a veces se puede dar en un extremo tipo con adicciones, de querer acallar esa mente, porque también es captar con una mente ese dolor colectivo, pero es una posición muy creativa, es una posición donde Mercurio puede expresarse a través de, no sé, de la poesía, de la pintura, de la música, y expresar a través de eso un sentido muy intuitivo. Son personas que reciben información, obviamente no desde el lugar virginiano de la lógica o el pensamiento, sino que lo reciben y se impregnan de una información, y como te digo, si están
con los aspectos o en un signo de aire puede ser muy propicio para personas que son canalizadoras y que transmiten esa información de ese inconsciente colectivo. Venus es una posición también, esto que se dice muchas veces Venus en 12 o Venus en Pisces, esto de conectar, de esto me enamoro, me conecto, enamorada del amor mismo, ¿no? A veces puede llevar a una idealización, ¿no? Pero obviamente que es una posición favorable para Venus, eh, la casa 12, entonces es como mis recursos, esto también es importante, es como que le doy valor a esa posibilidad de conectar con el inconsciente colectivo, ¿sí? Le doy la posibilidad de, porque Venus obviamente activa dos conciencias, la conciencia de tus recursos personales, lo que valorás, pues ahí puede ser, bueno, siento que tengo esa capacidad de conectar con ese todo universal, y obviamente la otra energía venusina que es la de conectar con los demás, ahí es donde se abre ese campo también amoroso para conectar con los demás. Entonces hay como obviamente el sentido de empatía está muy, muy activo. Con Marte, que Marte representa tu autoafirmación, a veces puede pensarse que la casa 12 no es una casa tan favorable para Marte, porque Marte es el yo individual, corresponde a la casa 1, a la individualidad, a Aries, y la casa 12 es la disolución del yo. ¿Sí? Pero muchas veces también obviamente lo que va a hacer que la expresión sea más positiva o más negativa de un planeta, obviamente que va a tener que, bueno, se va a dar en función del signo en el que esté esa casa, o ese planeta, de los aspectos, ¿sí? Hablando de Marte, de la energía planetaria que esté en Aries, que esté en casa 1, entonces todo el eje de Marte se integra viendo a su propio eje, casa 1 y Aries. Pero puede ser que me autoafirmo y tengo esa chispa de individualidad a pesar de estar conectado y tener conciencia de que estoy conectado con ese campo donde la individualidad se funde, ¿sí? Pero puede ser como tener esa chispa en la propia individualidad personal. Con Júpiter, obviamente Júpiter es corregente, regente tradicional, digamos, del eje pisciano, ese sentido expansivo de Júpiter es expandir esa conciencia empática, esa conciencia amorosa, esa conciencia espiritual, esa conciencia mística, ¿sí? Obviamente que es una posición favorable para Júpiter, ¿sí? De vuelta, encontrar confianza y sentido en la vida en vivir esas experiencias místicas y espirituales. De vuelta quiero decir, en función del signo, de los aspectos y demás. Saturno, que es el tránsito que estamos teniendo, obviamente que la expresión positiva es esto de traer el cielo, o sea, ese infinito, eso etéreo, eso efímero, eso intuitivo, eso que no se puede cuantificar, traerlo a la tierra, es como traer ese cielo a la tierra. Esa es lo positivo de Saturno en 12, ¿sí? Obviamente que la versión negativa puede ser el negar eso, ¿sí? El poner una barrera, el poner un límite, o encontrar miedo en esas experiencias y rechazarlas, rechazar lo místico por experiencias negativas, o el aislamiento, ¿no? Como que Saturno puede ser una energía también de medio de retiro, ¿no? De monje, de irme hacia ahí, forjar una estructura en eso y aislarse, ¿sí? Es una energía, obviamente, que hay que verla porque obviamente que es muy distinta a lo que representan. Obviamente cada uno, Júpiter y Saturno, que son las dos caras de esa misma moneda. Saturno, a priori, no parece la energía más favorable para conectar con la casa 12, pero de ninguna manera tenemos que pensar que es una posición desfavorable. Y con otras personales, obviamente que sí, es una casa que conecta con lo trascendental. Entonces, cuando está Urano en 12, yo tengo Urano en 12, muchas veces tiene que ver con, en esto que decíamos al principio, que la casa 12 es el final del proceso, es como que también es el lugar de las memorias colectivas, ¿sí? Urano en 12 muchas veces puede ser una persona que quiera cambiar, que quiera modificar esas memorias ancestrales, esas memorias de los linajes, ¿sí? La persona
que va por el cambio en esas memorias que nos impregnan, tanto de las familias biológicas de las que venimos, sino de esas memorias colectivas donde se conecta y confluye toda la humanidad, ¿sí? Es como buscar el cambio en esa memoria colectiva, ¿sí? Buscar algo nuevo, ¿sí? O también un proceso de liberarse de esas memorias que a veces se pueden sentir como una carga, ¿sí? Como un peso. Neptuno obviamente es el regente de las experiencias de la casa 2, entonces obviamente que va a ser una posición favorable, obviamente muy abierto a lo místico, muy abierto a lo espiritual, eh, y de vuelta, a veces pueden ser en función de integrar a toda la carta, a ver cómo ese gran sentido místico y espiritual se conecta con el proceso de vida más en el plano físico y mundano, ¿sí? Porque puede ser en un extremo, en lo pisciano, obviamente ver que hay en Piscis, los aspectos de Neptuno, pero pueden ser también personas con, si lo cuadran bien hay un buen balance entre lo místico, lo espiritual, lo etéreo y lo mundano, obviamente que puede ser una posición extraordinaria para personas que se dediquen justamente también a abrazar un sentido de servicio, un sentido de, de acompañamiento a otras personas en algún tipo de terapia complementaria y demás. Y Plutón en 12, obviamente, va a buscar profundizar en lo místico, en lo espiritual, porque ahí está habitando su poder de transformación. Van a ser personas con mucha energía y mucha búsqueda de lo oculto, ¿sí? Encontrar en esas experiencias que uno las va descubriendo, que no hay un manual de instrucciones para cómo uno habita cada uno su espiritualidad, su lado y su energía mística, obviamente que Plutón va a querer profundizar mucho en eso, porque consciente o inconscientemente va a saber que ahí está su poder de transformación, ¿sí? Pero todos los transpersonales eh, son un proceso único y personal a descubrir, pero obviamente que se van a integrar a priori de buena manera con una casa como la 12, ¿no? Entonces un poco quería repasar esto porque hay mucha energía pisciana en estos momentos y bueno, quería repasar el campo de experiencia que conecta con lo pisciano que es la casa 12. Así que bueno, está, en el, está también el artículo que acompaña el video, puedes escribirme, comentarme y bueno, seguimos en contacto en cualquier momento. Un abrazo, bonito día para vos.